La película de Blonde es muy dura de ver. Es dura de ver porque la película trata sobre unos hechos muy duros que es la vida de Marilyn Monroe o Norma Jean. Y por lo visto está generando un montón de debate y la crítica la está vapuleando absolutamente a esta película y la verdad es que yo no entiendo por qué. Y es que a mí la película de Blonde me ha encantado, me ha gustado un montón por muchísimas cosas. Pero yo creo que la gente no ha entendido esta película o la naturaleza de la película a la que se están enfrentando. Y una vez más estamos ante el hecho de que las expectativas del público no se han cruzado con lo que se esperaban de lo que iba a ser la película. Y yo creo que ya llevamos dos grandes casos este año, este y otro que es Lightyear, una película en la que la gente esperaba una cosa y obtuvo otra cuando realmente estaba claro lo que iba a ser. Y este caso también es el mismo, estaba claro cómo iba a ser esta película. Tengo la sensación de que las personas que fueron a ver esta película estén indignadísimas con que no es la realidad tal y como fue, esta película no muestra la realidad, o así no fue la vida, no sé qué. Esta no es la clase de película, esto no es un documental, ¿vale? Esto es una película de ficción, ante todo de ficción, basada en hechos reales, muy basada en hechos reales, muy basada en un personaje muy real. Pero en última instancia, es una película que realmente quiere mandar un mensaje final, profundo y de fondo, y lo único que utiliza es la figura de Marilyn Monroe para transmitirte ese mensaje. Y también conoces lo que fue la vida de Marilyn Monroe o Norma Jean. Mejor dicho, más concretamente Norma Jean, porque esta película va, ante todo, sobre la persona que había detrás del fenómeno de Marilyn, sobre Norma Jean. Esta película no es un estudio biográfico, documental, donde se hayan consultado fuentes y se hayan cruzado datos y versiones de la historia, sino que esta película es la versión, interpretación unilateral de una persona. Es una interpretación, es una película de ficción. Te intenta acercar a su mundo psicológico, tal y como cree la persona que la ha hecho, Andrew Dominik, y lo que intenta hacer es acercarte a lo que posiblemente sería o fuese de lo que ella pasó por dentro y del infierno que le supuso ser Marilyn Monroe, ese alter ego en que ella incluso llegaba a odiar, que esto es lo que muestra esta película, de que dentro de ella había una dicotomía, era la persona que ella quería ser y era en la intimidad su imagen privada y la imagen pública que tenía, su figura pública y la que todo el mundo quería, pero nadie conocía a Norma Jean. Poca gente conocía incluso de que ella tenía otro nombre, todo el mundo la conocía como Marilyn. Y esto es además algo que sale en la propia película, en esta película, en Blonde, cuando ella intentaba decirle al mundo de que lo estoy pasando mal, en realidad soy otra persona, incluso repudio y odio la imagen de Marilyn. La gente de su alrededor no le creía, le tapaban la boca y todo el mundo le decía, no puedes estar hablando en serio, es imposible, todo el mundo daríamos lo que fuese, daríamos un brazo, un riñón nuestro propio solamente por ser como tú. Porque precisamente la gente lo que quería era vivir la fantasía que vivía ella, que para ella esa fantasía no era para nada tan placentera como todo el mundo se pensaba. Y para aquellos que digan de que esta película no cuenta la verdad o cómo fueran los hechos, además de que esto es una interpretación, hay que recordaros una cosa más. Y es que a ver si a la gente le queda claro de que la verdad absoluta en este mundo no existe ni va a existir. La verdad no es más que una ilusión colectiva. Y la verdad, o lo que llamamos la verdad, no son más que versiones de hechos cogidos en conjunto. Llamamos a la verdad a aquella versión o puntos en común de aquellas versiones que sean la mayoría. Entonces, cuando hacemos todo ese agregado, decimos, esto es verdad, sí, porque todo el mundo lo acepta. Y esta película es algo que expresa. Hay situaciones o momentos de la vida de Marilyn que claramente son, y todo el mundo sabe que son conjeturas o rumores, pero aún así esta película te las expresa. En ningún momento esta película pretende decirte que esto es la verdad de lo que ocurrió. En ningún momento se te dice de que en esta película vais a ver la verdad absoluta, inédita, de la vida de Marilyn Monroe. No. Eso es algo que vosotros mismos como público os habéis pintado en la cabeza de que ibais a ver la verdad. Por lo tanto, las expectativas del público no se están encontrando con lo que es la película y por eso hay las malas críticas que en verdad yo creo que son completamente injustificables. Esto va a ser otro ejemplo más de que la audiencia, el público va a hundir una muy buena película. Y es que sí, efectivamente, Marilyn Monroe fue un icono sexual para su época. Entonces, ella fue la primera o de las primeras mujeres en expresarse sexualmente en medios de comunicación. Es decir, en cine, en portadas de revista. En una sociedad, recordemos, de las más conservadoras del mundo y en una época que era todavía más puritana, que es en la estadounidense, donde hablar de sexo era
tabú directamente, tanto que tenemos idealizados a los estadounidenses como el país y la mentalidad de la libertad, porque eso es lo que ellos mismos predican. En realidad, en esos años era una sociedad muy cerrada y muy puritana. A muchos niveles sigue siéndolo hoy en día también. Y es que Marilyn, aparte de ser un icono sexual, fue la mujer objeto, de las primeras mujeres objetos, aunque en aquella época todas las mujeres lo eran, pero ella lo era públicamente. El 95% de los hombres que formaron parte de la vida de Norma Jean la utilizaron y se aprovecharon de ella. Nadie se tomó en serio a Norma, ni como actriz ni como mujer. Nadie la concibió como persona. Precisamente nadie conocía de que ella era Norma Jean. Todo el mundo quería a Marilyn. Y en ese sentido, Norma Jean Marilyn Monroe fue de las primeras víctimas de ese sistema que en realidad sigue imperando hasta hoy en día, de la industria cinematográfica y del espectáculo, controlada absolutamente por hombres, y que lo que hacían era encasillarla continuamente y darle solamente un tipo único de papel, donde ella era la chica tonta donde solamente exhibía su cuerpo, que no servía para nada más, y por eso se convirtió en un icono sexual. Todo el mundo la alaba y dice, oh, qué mujer tan valiente, fue un icono sexual. En realidad sí la hicieron los hombres, porque quisieron exhibirla delante de todo un público de monos, de simios, ultra cachondos que no paraban de gritar, oh, Marilyn, Marilyn, oh, Marilyn. Y porque todo el mundo se la quería follar. Y eso es lo que sale. La pobre chica no pudo hacer nada más, nadie le dejó hacerle nada más, porque así es como precisamente el sistema la encasilló así. Y es que una de las cosas que muestra esta película también, además, es que ella era una mujer muy inteligente en realidad. Nadie se podía creer de que ella podía leer libros siquiera, o incluso profundizar en ellos psicológicamente. Lo que hacía esta chica, Norma Jean, era analizar, tenía la capacidad de analizar obras literarias y narrativas y analizar psicológicamente a los personajes. Era de las primeras actrices de que quizás pudo haber sido una actriz de método, porque ella quería convertirse en los personajes. Mientras que en aquella época, por tal y como se hacían las películas, en ese modelo de industria, incluso esto sale en la película, los productores tenían muy marcado cómo tenía que ser el trabajo de un actor, el cual tenía que seguir una técnica estricta. Y eso es además lo que dicen, esta chica no sigue técnica, esta chica está loca de remate por querer convertirse en el personaje, cuando se tiene que notar de que un actor es un actor. Es decir, la tía estaba incluso adelantada a su tiempo. Ella quería ser actriz de verdad. Entonces el argumento de decir, vale, pues entonces se lo estaba pasando tan mal, ¿por qué no se fue a hacer otra cosa y siguió en esta industria? Porque ella quería ser actriz. Entonces, si tú quieres ser actriz, pero el sistema te está aprovechando para otra cosa y no te está dejando florecer o desarrollarte como tú quieres, pues evidentemente eso te crea frustración y depresión. Que eso es lo que le ocurrió a Norma Jean. Porque ante todo, la película va sobre su depresión continua, crónica y patológica con la que tuvo que vivir constantemente. Una de las mejores escenas que más me ha gustado, y además es de las más repetidas en lo que viene a ser el marketing de esta película, es cuando ella está delante de un espejo invocando a Marilyn, es decir, a su alter ego, porque era literalmente su alter ego, no era ella. Ella muchas veces decía, esta no soy yo, es la imagen que vosotros, el público, me habéis creado. Yo solamente conduzco esa imagen, pero realmente no soy yo no controlo a Marilyn. Y algunos pueden decir, ¿cómo es que no puede controlar a Marilyn si es ella? Es que no es ella. La imagen proyectada la crea el público, es el público el que mediante su deseo crea toda esa idea de Marilyn, pero ella no era Marilyn, era Norma Jean. Y además, como última comparación que quería hacer yo con esta película es con la película biopic también de Elvis, la cual la hemos tenido recientemente. Ambas pelis me parecen buenas, ¿vale? Tuve mi crítica con la de Elvis, pero fue una crítica técnica absolutamente. Narrativamente la película me gustó mucho. Pero mientras eso es superficial, vamos a una cuestión de fondo que me han enseñado ambas películas y que además yo creo que es perfectamente comparable. Y para que os deis cuenta de cómo era la situación en aquellos años y cómo fue de injusta, basándonos en lo que han contado ambas películas. Es que ambas películas, y todo el mundo sabe de que tanto Elvis como Marilyn Monroe fueron iconos sexuales de su tiempo. Lo que pasa es que Marilyn Monroe fue un icono sexual para hombres y Elvis lo fue para las mujeres. Y fijaros que ambos vivieron una situación totalmente opuesta, porque a Elvis se le censuró muy duramente. ¿Y por qué? Porque él despertaba deseos sexuales en mujeres y las mujeres eran posesión de los hombres en su casa y los hombres en sus casas se enfadaban de que estaba descontrolando a su mujer. Entonces por eso Elvis fue censurado y no se le dejaba hacer los bailes que él quería hacer, porque lo que estaba causando era literalmente una revolución de las mujeres contra sus hombres, sus dueños. En cambio, fijaros, puesto que Marilyn era un icono sexual para hombres y todos los hombres, puesto que ellos controlaban el sistema y lo siguen haciendo, ese icono sexual todo el mundo lo aceptó e incluso lo exhibió y lo promovió. ¿Por qué? Porque ponía cachondos a los hombres. Poner cachondos a las mujeres
eso no está bien. Mientras que, una tía que enseña las bragas y la ponemos como objeto, como florero encima de una toma de aire para que levante el vestido. ¡Buah! Eso es un momento histórico, señores. Exhibir un hombre, mala cosa. Exhibir una mujer, eso sí. Todas estas cosas, toda esta crítica, sobre todo al sistema patriarcal, machista, asqueroso y baboso, es precisamente lo que cuenta Blonde. Es la crítica de fondo que hace. Y porque realmente Marilyn no era más que la víctima de todo esto y era de las primeras. Y al ver esta película, yo no he podido evitarme hacerme continuamente un paralelismo continuo con la realidad de la situación que estamos viviendo hoy en día. Y es que Marilyn fue la pionera, la primera en vivir sobre ella, enfocada toda esta vorágine de ser una celebrity, ser famosa, de que todo el mundo quiera quererte en masa. Hoy en día todos, o mucha gente, vive la misma situación, incluso estamos todos en una carrera por ser un influencer. Nuestra economía, buena parte de la economía está basada en likes en redes sociales, porque todo el mundo quiere hacerse famoso, todo el mundo quiere ser ese influencer. La única diferencia es que hoy en día es todo un poco más diluido y son muchas las personas que tienen acceso a esa carrera por ser una celebrity o un influencer, mientras que en aquellos años todo estaba enfocado en una sola persona o en muy pocas personas, en este caso era Marilyn. Entonces toda esa vorágine o ese huracán de atención estaba enfocado en una sola persona, concentrado en ella. Y es que esta película me ha recordado muchísimo constantemente la última escena de la película de El Perfume, que no sé si os acordaréis, pero en la última escena el perfumero que hace ese perfume perfecto de la esencia de personas, que básicamente lo que consigue con ese perfume es que todo el mundo le quiera, él se pone ese perfume y lo que hace la masa, la gente, es despedazarlo literalmente a pedazos del profundo y fanático amor que sienten por él. Eso es exactamente lo que le pasó a Marilyn Monroe a Norma Jean. No despedazaron su carne, pero la despedazaron psicológicamente. Del amor que le procesaban las masas, de ese amor fanático, ellos acabaron con ella. Fue el público, la audiencia que acabó con ella. Y además de todos los hombres que le causaron y le hicieron mucho daño también en su vida privada. Porque la cantidad de hostias que se lleva Marilyn, que esto es algo que cuenta la película desde el principio, es que esta película son todo hostias. Todo el rato son hostias que se lleva la mujer todo el rato. Desde que empezó a vivir, desde bebé, desde niña, hasta que murió. Y es que el ritmo de esta película es muy bueno. Es un ritmo emocional y te lo marca precisamente eso, los hechos, las hostias que recibe, que eso es lo que marca el ritmo de esta película. Y es que al ver esta peli yo continuamente la estaba viendo con un nudo en el estómago. Porque es dura de ver, es desagradable, pero no desagradable porque la película sea mala, sino por la realidad que te enseña. La película es muy buena, es buenísima. Y aquel que diga que no, es porque realmente no ha sabido entenderla. Y ya, por último, quería comentar un par de cosas técnicas aparte. Y es que esta película técnicamente tiene un par de curiosidades, algunas que no he entendido mucho. O al final yo creo que sí. En fin, la peli en su mayoría está rodada a 4/3, pero hay veces que cambia de formato a 16/9. Y luego, sobre todo en la colometría, hay escenas que están rodadas en blanco y negro y otras a color. Esto evidentemente al principio te choca y choca a todo el mundo. Y yo inmediatamente intenté entender qué es lo que ocurre aquí, a qué corresponde. Si a lo mejor blanco y negro era para cosas que eran tristes y las de color que eran alegres, pero no, porque hay escenas que son alegres o buenas dentro de la vida de las pocas que vivió Marilyn, que están rodadas también en blanco y negro y en color, así que eso no podía ser. Luego pensé si a lo mejor eran diferentes líneas temporales, pero toda la película es lineal cronológicamente, entonces tampoco podía ser eso. Y luego pensé si a lo mejor blanco y negro era para cosas que eran públicas y luego en color son las cosas que era de su vida privada, pero tampoco. Así que ante la situación de no poder encontrar una explicación, la deducción lógica es que no hay explicación. Entonces mi conclusión última y final fue decir, vale, esto no corresponde, no tiene ninguna función técnica ni narrativa y seguramente solamente tenga una función estética. Entonces luego miré una entrevista con Andrew Dominik y efectivamente él dijo de que esto lo he hecho solamente para que quede bonito. Y en realidad a mí, la verdad que no me molesta, no es algo que me haya puesto nervioso. Quizás en un primer momento me puso un pelín porque no lo entendía, no sabía a qué correspondía, pero luego está la carga y el peso emocional de los hechos que realmente luego ni te das cuenta de cuando cambia a color o a blanco y negro. Porque a mí la película me absorbió tanto por la carga emocional de los hechos que el color o el blanco y negro eran lo de menos. Y luego, sobre todo, por supuesto, hay que destacar el tremendo trabajo de los actores, no solo de Ana de Armas, sino de todos, pero sobre todo, sí, claramente, especialmente de Ana de Armas. Sobre todo, concretamente, al menos para mí, por el hecho de cómo son capaces de sintetizar muchísimas emociones en solamente una expresión o miradas. Y aparte
de eso, la película recurre y hace muy bien los planos detalle, los cuales expresan mucho y en un solo plano eres capaz de entender muchísimas cosas, como por ejemplo, ahora se me ocurre un plano en el que salía Marilyn con unas pastillas en la mano y entendías muchísimas cosas solamente con ese plano, de que la tía estaba mal y de que se estaba drogando y que estaba tomando un montón de medicación. Entonces, en ese sentido, lo bien que están hechos los planos y de cómo expresan, la peli sintetiza audiovisualmente muy bien los hechos. Eso con un buen montaje, porque la secuencia lógica de planos está también muy bien hecha, narra muy bien, entiendes muchas cosas implícitas en muchos casos. Y es que esta película es muy implícita en su lenguaje audiovisual. Te cuenta muchas cosas sin tener que mostrártelas del todo o expresamente, explícitamente. Entiendes un montón de cosas que había detrás. Y esa es la idea principal de la película, entender qué es lo que había detrás de lo superficial. Y lo superficial era Marilyn, pero lo que había detrás era Norma Jean. Y esta película va sobre Norma Jean, no va sobre Marilyn, no va sobre lo espectacular que era ella, sino la persona desgraciada y deprimida que había detrás. En fin, dadle like al vídeo, dislike si sois unos haters de esta película, suscribiros al canal si le habéis dado like y hasta ahora.